Hola a todos, hoy es martes, 16 de septiembre de 2025, y nuestro amigo John Helmer está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme, Nima. Es un placer estar de vuelta. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más personas. John, ¿qué ha pasado en Estados Unidos con el asesinato de Charlie Kirk y cómo todos intentaban retratarlo de una manera que les beneficiara? Pero cuando observas a Charlie Kirk y el conflicto entre Estados Unidos y Rusia, has mencionado algo diferente de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Quién era Charlie Kirk para Donald Trump y cuál fue su papel en el conflicto en curso entre Estados Unidos y Rusia? Es una muy buena pregunta, Nima, y vamos a intentar abrir nuevos caminos. Pero permíteme empezar señalando a la gente que yo he sido el objetivo de un intento de asesinato. Sobreviví porque fui rescatado por la policía de Moscú y los pistoleros fueron arrestados y confesaron toda la historia. Puedes leer esa historia en el libro que aparece al pie de la pantalla. Así que sé lo que es ser el objetivo de un asesinato. Y también sé cómo se desarrolla el contexto, cómo la gente interpreta lo que me ocurrió desde sus propios puntos de vista. Aquellos interesados en promover sus propias ideas, los que deseaban que estuviera muerto, los que se alegraron vagamente de que sobreviviera, y así sucesivamente. Así que el contexto tras la muerte lo es todo. Podemos empezar lamentando la muerte del hombre. Pero entonces tenemos que entender el contexto del empleo de este hombre. Era un propagandista pagado por la administración Trump, y lo dijo en repetidas ocasiones. De hecho, una de las pocas constantes en las expresiones regulares de opinión de Kirk, y luego sus cambios de opinión, la única posible consistencia es lo que él denominó su apoyo al 100% a Donald Trump. Así que veamos el contexto en Estados Unidos tal como yo lo entiendo, a medida que la evidencia se vuelve clara, y luego el contexto en Rusia, donde ha habido algunas reacciones políticas inusuales al asesinato de Kirk, que reflejan la política del Kremlin, y exactamente de la manera en que acabas de expresarlo, la política del Kremlin respecto a las negociaciones con Trump y el final, o el acuerdo, o la prosecución de la guerra en Ucrania. Así que, en primer lugar, veamos el contexto estadounidense de lo que Kirk estaba haciendo y cómo se le entiende. Lo importante a destacar ante todo es que los votantes jóvenes de Trump el año pasado lo han estado abandonando en números y porcentajes mucho mayores que cualquier otro grupo de edad. En la Casa Blanca lo que haces es contar votos todo el tiempo, y estás preocupado por mantener el poder y aumentarlo, no solo día a día, y en la relación entre la Casa Blanca y el Congreso, sino en última instancia de cara a las elecciones de mitad de mandato, que decidirán si tienes un Congreso que te apoya o no, y luego la sucesión presidencial, o como es posible la reelección de Trump si logra conseguirlo, e impulsarse hacia la sucesión, lo cual actualmente es constitucionalmente imposible. Así que cuando los jóvenes pierden la fe en Trump, el trabajo de Kirk era reunirlos de nuevo y volver a movilizar a los votantes jóvenes. Ese era su trabajo. Eso es lo que él creía que estaba haciendo. Al mismo tiempo, hay que fijarse en la manera en que su muerte está siendo magnificada y celebrada por el administrador central de Trump, Stephen Miller, el subjefe de gabinete, que supervisa dos cosas importantes. Primero, las redes sociales que produce Trump, algunas de las cuales están escritas por Miller. Se puede ver en qué tweets ha participado Miller. Y segundo, supervisa la militarización, las operaciones de seguridad nacional, que están dirigidas principalmente, en primer lugar, a reforzar la base MAGA de todas las edades, y en segundo lugar, asegurarse de que los centros de votación del Partido Demócrata puedan ser controlados por medios militares y policiales.
En otras palabras, mediante la represión de cara a las elecciones del año que viene y posiblemente de cara a 2028. La militarización es lo que representa Stephen Miller en el contexto nacional. Y déjame leerte lo que dijo sobre el asesinato de Kirk. Y es un manifiesto, si se quiere, de Kirk como propagandista de los valores de Trump. Empieza, este es el tweet de Stephen Miller del 11 de septiembre. Hay una ideología que ha ido creciendo de forma constante en este país, lo estoy leyendo, que odia todo lo que es bueno, justo y bello, y celebra todo lo que es retorcido, deformado y depravado. Es una ideología en guerra con la familia y la naturaleza. Es envidiosa, maliciosa y sin alma. Es una ideología que mira a la familia perfecta con amarga rabia. Y continúa. Vemos el funcionamiento de esta ideología en cada publicación en línea, que aplaude el malvado asesinato que cruelmente le arrebató a esta nación a uno de sus hombres más grandes. El destino de millones depende de la derrota de esta ideología malvada. El destino de nuestros hijos, de nuestra sociedad, de nuestra civilización depende de ello. Ahora nos dedicamos con amor y determinación inquebrantable a terminar la labor indispensable a la que Charlie dedicó valientemente su vida. Ahora eso recuerda dos cosas. Una es la movilización de la base, especialmente de los votantes jóvenes, hacia una guerra, utiliza ese término, guerra, contra una ideología malvada. Ahora él no los llama izquierda radical, ni los llama demócratas, pero otros sí lo hacen, incluido el propio presidente Trump. La última vez que se intentó algo así como parte de una militarización, una movilización interna contra una ideología malvada, fue con la canción de Horst Wessel. Horst Wessel fue un camisas pardas, un miembro de asalto de la SA durante el ascenso del partido nazi. En 1929, en Alemania, escribió una canción, un himno, contra los rojos y contra la ideología maligna que afligía a Alemania. Fue tiroteado y finalmente murió durante una disputa por el impago del alquiler en 1930, y su muerte fue celebrada, especialmente por Goebbels, como un arma de propaganda contra la izquierda, contra la ideología maligna que consumía Alemania. Y la canción de Horst Wessel se convirtió primero en himno del partido nazi y luego de la Alemania nazi, hasta que fueron derrotados en 1945. Así que la explotación de la propaganda por parte de un propagandista ya ha ocurrido antes. Y cuando ves la manera en que Miller y otros están utilizando la muerte como un arma contra sus enemigos políticos, tienes que preocuparte por la comparación con la Alemania nazi. No es solo Miller en la Casa Blanca. Por ejemplo, Sebastian Gorka, que es un individuo húngaro-británico-estadounidense con un alto cargo en el Consejo de Seguridad Nacional, un combatiente comprometido contra Rusia, al igual que Miller ha celebrado al sucesor de Kirk en esta operación de propaganda para mantener a los jóvenes, digamos entre 18 y 25 o 30 años, votando por Trump. Gorka ha dicho, y estoy viendo su tweet, bravo a Ben Shapiro. Bravo to Ben Shapiro. This was a partner, a committed. Este era un socio comprometido y sionista convencido en la operación Kirk por tomar el maldito micrófono de Charlie Kirk y continuar su trabajo en los campus estadounidenses. No me importa si es en política, dice Gorka. Este católico piensa que eres un mensch, Ben. Mensch es el término yiddish para un caballero, un gran hombre. En otras palabras, existe un apoyo generalizado a la militarización del contexto interno en Estados Unidos para mantener el poder del régimen de Trump. Ese es el contexto en Estados Unidos y tiene implicaciones para todas las guerras que Estados Unidos está librando actualmente, incluida la guerra contra Rusia. No es correcto decir que Kirk fue, de hecho, digamos, un partidario de la resolución de la guerra en Rusia. Let's say, a supporter of the settlement of the war in Russia. What is correct is that he took his instructions. Lo que es cierto es que él recibía instrucciones de Miller y de Trump. Siguió lo que creía que era su línea.
También es importante entender, en relación con muchas de las especulaciones sobre quién se benefició de su muerte en el extranjero, la llamada teoría de Israel lo hizo, que Kirk estaba siendo utilizado, disfrutaba siendo utilizado y fue recompensado por utilizado para multiplicar la variedad de opiniones que la administración Trump quería difundir allí donde había ambigüedad. Era pro-Israel o pro-Netanyahu, o anti-Israel o anti-Netanyahu. Toda esa clase de especulaciones no entiende que este hombre era un propagandista profesional pagado con una misión concreta. Y una de esas misiones era el engaño, la desinformación, la difusión de información falsa, soltar fragmentos de verdad que podrían no ser creídos en el contexto en el que se presentan. Ese es el contexto estadounidense. Ahora veamos el contexto ruso, que es extraordinario y simplemente no se discute fuera de Rusia. Por un lado, tienes a una figura muy importante del Kremlin, Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev es el negociador del presidente Putin con Estados Unidos para acuerdos comerciales, para animar a empresas estadounidenses y a personas como Stephen Witkoff, Howard Blutnick, Scott Bessent y Steven Feinberg en el Pentágono, los responsables de formular la política de Trump, a convencerles de las grandes recompensas si suavizan las sanciones y permiten que Rusia termine la guerra en sus propios términos. ¿Qué se apresuró a decir Kirill Dmitriev en las redes sociales? Recen por Charlie, dijo. Recen por Charlie. Las voces de la luz no serán silenciadas. Ahora bien, ¿por qué un funcionario del Kremlin dice cosas así sobre un propagandista a sueldo que a veces está a favor de ejercer más presión sobre Putin y otras veces a favor de enviar menos armas a Ucrania? ¿Por qué lo dice? Dijo más, lo dijo públicamente, así que tiene una intención política. Kirill Dmitriev afirma que esta muerte tiene importantes implicaciones, no solo en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos. ¿Qué tipo de mensaje político? ¿En qué contexto está transmitiendo? Bien, permítanme remitirme a lo que ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores, y estoy hojeando papeles, así que discúlpenme mientras hago esto, para citar exactamente las palabras de María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo que dijo, le preguntaron en una rueda de prensa la semana pasada, ayer usted, señora Zakharova, hizo un comentario sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. ¿Tiene alguna actualización? Ahora bien, lo primero que dijo Zakharova fue, no podemos y no vamos a sacar ninguna conclusión antes de que el sospechoso o las personas implicadas en este crimen sean encontradas y detenidas. Está haciendo una declaración perfectamente razonable. Realmente no sabemos lo que ha pasado. We don't really know what happened. And this isn't the time in this program to discuss. Y este no es el momento en este programa para discutir las pruebas recogidas. Lo que dice la parte rusa, no vamos a entrar en especulaciones sobre eso. Por otro lado, Zakharova afirma que el asesinato de Charlie Kirk provocó una exultación sin precedentes entre los partidarios del régimen de Kiev. Las redes sociales ucranianas están eufóricas. Luego pasa a hacer un análisis, no de Kirk, ni de lo que hizo, ni de lo que dijo, ni de lo que representaba, sino de lo que celebró la parte ucraniana, en la percepción de que Kirk era anti-ucraniano en las negociaciones actuales. Luego ella concluye, esta es Zakharova, es el Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo oficialmente que la reacción ante esta tragedia se ha convertido en otra manifestación de lo que está profundamente arraigado en el occidente ultraliberal, la percepción de la violencia y el terror como medios aceptables para reprimir la disidencia. Todo eso es razonable, neutral y es completamente diferente de Dmitriev. Evita la discusión sobre Kirk como tal y se centra en lo que ha dicho el régimen de Kiev. Ahora el expresidente Dmitry Medvedev publicó un pequeño tweet y lo estoy buscando entre mis papeles. Lo que dijo Medvedev fue, los crímenes políticos y los asesinatos han sido cometidos últimamente por una variedad de escoria liberal de izquierdas que apoya al Kiev banderista.
Fico, the Prime Minister of Slovakia, Fico, el primer ministro de Eslovaquia. Kirk, ¿quién sigue? Quizá ya es hora de que el equipo MAGA se dé cuenta de que al apoyar a Ucrania están apoyando a asesinos. Eso también es relativamente neutral respecto al contexto que acabamos de describir en Estados Unidos, de una manera en la que Dmitriev no lo fue. Luego tienes a personas como Pavel Durov, el dueño de Telegram, que quiere publicitar Telegram y a sí mismo. Él dice, el asesinato de Charlie Kirk amenaza la libertad de expresión en todo el mundo. Eso es un anuncio para Telegram. Es un anuncio para Durov en su conflicto con Francia. Quiere presentarse a sí mismo y al Telegram ruso como defensores de la libertad de expresión. Podemos debatir si eso es cierto o no. Se está promocionando a sí mismo. Entonces Alexander Dugin, un conocido nacionalista ruso y filósofo cristiano ortodoxo, quiso rendir homenaje a Kirk, señalando que la fecha de su asesinato coincide con la celebración ortodoxa de la decapitación de Juan el Bautista. Quiere presentar, no voy a perder el tiempo leyendo lo que ha dicho Dugin, esto como una celebración de los valores tradicionales. En otras palabras, proyecta que Kirk representa en Rusia el tipo de valores tradicionales que Rusia está defendiendo en el campo de batalla ucraniano. Luego hay otra voz, Fyodor Lukyanov, que dirige un importante centro de estudios de política exterior en Moscú. Dijo, la guerra ideológica santa comienza ahora. No sé dónde estaba Lukyanov en 1917 o 39 o en 1941 o en 1945 y así sucesivamente. La guerra ideológica contra Rusia no es nueva. Cuesta creer que considere la muerte de Kirk como el inicio de una guerra ideológica. Entonces, ¿qué intento resumir? Hay un contexto político en Moscú en el que existen grupos proestadounidenses que intentan persuadir a Putin para que haga las concesiones que pondrían fin a la guerra y permitirían volver a la normalidad. Dmitriev representa esa línea. Por lo tanto, ha presentado la muerte de Kirk como un ejemplo. Primero, de su apoyo a esa guerra, y segundo, como una oportunidad republicana, la oportunidad de Trump para hacer la paz. Esto ridiculiza lo que los rusos sí comprenden. El Estado Mayor, los servicios de inteligencia, el Ministerio de Exteriores, como los motores subyacentes de las políticas belicistas de Trump, incluidas las acciones bélicas contra Rusia en toda Europa. John, has mencionado lo que tuiteó Medvedev, y de alguna manera me sorprende que ponga a Fico junto a Charlie Kirk. Porque Fico es un presidente de izquierdas, no es de derechas, y sin embargo, dice que culpa a la izquierda, a los liberales de izquierdas que quieren asesinar a Fico. Hoy, cuando miras a Europa, miras a Estados Unidos, ¿quién es de izquierdas, quién es de derechas, John? Tenemos algunas definiciones tradicionales para estas palabras, pero hoy en día no significan nada. No lo sabes. Mira Alemania hoy. Si de alguna manera tienen el mismo tipo de política respecto a Rusia, ya sabes, están fusionándose entre sí en términos de política exterior. Uno de los principales problemas de la política exterior de Alemania. ¿Cómo ves la situación en la que Donald Trump, después del intento de asesinato, salió diciendo que son personas de la izquierda radical las que intentan asesinarnos y todo eso? ¿Hay alguna razón sólida para dividir a la gente en izquierda y derecha, o hoy en día ya no existe una definición de estos dos términos? De nuevo, lo has expresado perfectamente. Pero en cada país que has mencionado, de los que acabamos de hablar, la izquierda y la derecha significan cosas diferentes. En Grecia, donde hubo una guerra civil, en España, donde también hubo una guerra civil, la guerra civil griega fue mucho más reciente que la española, obviamente. En Portugal, donde la dictadura de Salazar no fue derrocada hasta 1974 por un grupo de jóvenes del ejército y la Fuerza Aérea. Cada uno de estos países, y por supuesto, Francia,
donde nació la distinción original entre derecha e izquierda durante la Revolución Francesa, en cada uno de estos países, derecha e izquierda significan cosas diferentes y tienen un significado doméstico. Me sorprendió, y a los rusos también podría sorprenderles, ver exactamente como has señalado que Medvedev utilizó las palabras izquierda liberal. En otras palabras, utilizó un término eslogan que se está usando en Estados Unidos. El término de Kirk era marxismo cultural, fuera lo que fuera que eso significara, y no tenía ninguna idea de lo que significaba el marxismo, ni como historia de Europa, ni como economía del valor del trabajo, ni como conflicto entre trabajo y capital. Ningún concepto de marxismo económico, y desde luego ningún concepto del marxismo como método de análisis de nada. El término marxismo cultural es ahora aplicado por Kirk a una variedad de cosas, haciendo que el término marxismo sea sinónimo de woke, y haciendo que la noción de izquierda sea sinónimo de woke y de valores antitradicionales, y así sucesivamente. Así que la forma en que se están usando y lanzando estos términos son términos propagandísticos cuyo objetivo es movilizar la ira de la gente. Por eso, creo que lo mejor sería no intentar una definición de izquierda o derecha fuera de los países concretos. Por ejemplo, si estás en Brasil. Rusia está donde está. Cada uno de los estados europeos ha tenido conflictos entre la izquierda y la derecha en su historia reciente. Antes de alejarnos demasiado de cada uno de esos países, debo recordarles a todos que desde el asesinato de Kirk, el presidente Trump, de camino a Inglaterra, donde se encuentra hoy, hizo 2 declaraciones a favor de matar personas como política de Estado y de matarlas en parte porque son de izquierdas, radicales o se oponen a Estados Unidos. El 14 de septiembre, mientras se preparaba para volar no a Inglaterra ese día, le preguntaron si estaba a favor de, cito, deshacerse de Maduro, el presidente de Venezuela. Y esto es lo que dijo Trump a favor del asesinato como política de Estado. Veremos qué pasa. Si es una opción o no, ya veremos. En otras palabras, estaba insinuando su apoyo a matar al presidente de Venezuela como política de Estado. Luego, al ser preguntado sobre el ataque en Qatar, que tenía como objetivo asesinar a la cúpula de Hamás, Trump dijo, bueno, mi mensaje es este. Ellos, refiriéndose a Hamás, tienen que tener mucho cuidado. Después, no queda del todo claro a quién se refería exactamente con ellos. Tienen que hacer algo respecto a Hamás. Parece que estaba hablando de los cataríes, de los israelíes y de las operaciones estadounidenses que formaron parte de ese ataque. Pero Qatar ha sido un gran aliado de Estados Unidos. Mucha gente no lo sabe. Le dije al emir, a quien considero una persona maravillosa, necesitáis mejores relaciones públicas porque realmente no las tenéis y cosas así. Así que Israel, estoy citando a Trump y todos los demás, tenemos que tener cuidado. Cuando atacamos a la gente, tenemos que tener cuidado. Ahora bien, esa es una declaración extraordinaria. Cuando atacamos a la gente tenemos que tener cuidado. ¿Qué quiere decir Trump? Tenemos que tener cuidado de no ser descubiertos. Tenemos que tener cuidado de lograr la eliminación. Y ese fracasó. Y básicamente está admitiendo, nos equivocamos los Estados Unidos y los israelíes. Ahora, la dicotomía izquierda-derecha, radical, woke, tradicional versus cultura woke, son eslóganes en una guerra de propaganda en la que Kurt era un propagandista pagado dirigido al público joven de Estados Unidos. Entendemos que izquierda-derecha sigue siendo una etiqueta que se aplica a los rusos. Por otro lado, acabas de citarlo, Medvedev dice, oh no, no somos de izquierdas. Ya no. No nosotros. No somos comunistas, no somos de izquierdas. Compartimos vuestros valores en Estados Unidos. Por lo tanto, lleguemos a un acuerdo. Así que la gente se lanza estos eslóganes unos a otros, con un significado político que tiene una importancia especial en cada país.
John, porque cuando hablamos de izquierda y derecha, estamos estamos hablando de seres humanos. Sí, normalmente no veo las cosas como blancas o negras. Toda mi vida está de alguna manera en una zona gris. Sabes, no es blanco, no es negro. Y creo que cuando se trata de izquierda y derecha, en todos y cada uno de los países, aquí en Brasil tenemos lo mismo. No puedo reconocerme como parte de la izquierda o de la derecha, pero hay algunos problemas con la izquierda y hay algunos problemas con la derecha. Siempre estamos en el medio, de alguna manera en una zona gris, lidiando con las cuestiones. Pero cuando se trata del caso de la izquierda de la que están hablando, Medvedev está hablando en Estados Unidos y la mayoría de las personas, la mayoría de los expertos en este podcast están hablando. Normalmente se refieren a los globalistas, esas personas que no sé cómo pueden asociar a los globalistas con la izquierda, pero de alguna manera en sus mentes hay algún tipo de conexión entre ambos. ¿Qué opinas tú sobre eso? Porque yo no lo veo así. En mi opinión, eso no tiene sentido. Y estos globalistas, de alguna manera, no tienen ningún partido. No son de izquierdas, no son de derechas. De alguna manera están en el medio. Están utilizando la derecha y la izquierda para lograr sus objetivos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? But that's a tall order. Pero eso es mucho pedir. Dos cosas. Una es que no es ni el método marxista ni la teoría económica marxista describir la política estadounidense como imperialista y hablar de la historia de los imperios, tanto los actuales como los pasados. De lo que solemos hablar en tu programa y de lo que hablan nuestros colegas es del alcance del imperialismo estadounidense en todas sus formas. Formas militares, corporativas y culturales. El uso de la fuerza, el uso del fraude como política económica, la extorsión, la intimidación y el robo, el uso de la fuerza, el fraude y la subversión. La subversión es el uso de la propaganda en todas sus sutilezas, ya sean películas de Hollywood o los ataques y valores woke que Kirk y otros han criticado durante bastante tiempo. Globalization, I understand to be Entiendo la globalización como imperialismo económico. Y hay algunos economistas talentosos, Michael Hudson y su colega, lo siento, de repente lo olvidé, Richard Wolff, sí hacen un excelente trabajo analizando la economía en respuesta a tu pregunta. Mi tarea aquí es intentar reflejar cómo es el pensamiento ruso. Y en este momento es bastante difícil encontrar a la izquierda en Rusia. Ayer, si a la gente le interesa, publiqué un artículo en Dances with Bears, analizando el debate sobre la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, y las políticas que ella ha representado y que el presidente Putin sigue defendiendo casi semanalmente. Gobernar el Estado con un tipo de interés que era del 21% y que esta semana se ha reducido al 17%. A ese nivel de tipo de interés, el Banco Central está aplastando la economía rusa, y es algo ampliamente reconocido. Sin embargo, el Partido Comunista, que si alguien puede considerarse auténticamente de izquierdas en Rusia, serían ellos, es mucho más suave en su crítica al Banco Central que los economistas independientes mencionados en ese artículo. Todos ellos han fracasado en sus intentos de lograr que el presidente Putin destituya o sustituya a Elvira Nabiullina, la gobernadora del Banco Central desde 2012-13. Así que si la izquierda en Rusia, es decir, la mayor de las facciones de la oposición en el Parlamento, el Partido Comunista, es blanda con el tipo de interés del Banco Central, el significado de izquierda ha perdido su sentido en Rusia, como ejemplo. Por otro lado, en Rusia no falta consenso sobre la necesidad de enfrentarse al imperialismo, la guerra imperial contra Rusia, pero no suele describirse en términos tradicionales de la izquierda. Se describe como odio a Rusia, como rusofobia, como racismo, más que como imperialismo, intentando bloquear la aparición de un poder económico resistente, resistencia en Europa, resistencia al Imperio Británico, resistencia al Imperio francés,
resistencia al imperio alemán y ahora resistencia al imperio estadounidense. Así que la historia de la izquierda y la derecha en Rusia, desde, digamos, 1917, tiene sus especificidades y particularidades. Y eso es lo mejor que puedo hacer para explicar cómo ha perdido su significado. A medida que olvidamos la historia, a medida que nacen personas que ni siquiera recuerdan el gobierno del Partido Comunista, la izquierda y la derecha han perdido su significado en Rusia. John, has mencionado la situación en Oriente Medio. Tuvimos la cumbre árabe y todos los países se están uniendo. Ves a Siria e Irán yendo a Doha. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ves la gravedad de lo que ha ocurrido en Doha, en Qatar? Qatar es diferente. No es Irán, Siria, Líbano, ni siquiera Turquía. Incluso Turquía, Erdogan al menos atacaba verbalmente a Israel, pero eso no lo veías en Qatar, ni en el liderazgo qatarí. E Israel les está atacando. Donald Trump sale y dice que no habrá más ataques. Y horas después, Netanyahu sale y dice, vamos a atacar una y otra vez hasta que logremos el objetivo y lo alcancemos. ¿Cómo crees que se sienten ellos? ¿Cómo se sienten? Los estados árabes, los Catalan Straits. Buena pregunta. Difícil de responder para mí. Pasé varios años como asesor del secretario general de la Liga Árabe. Creo que solía saber algo sobre la política interárabe. Y escribimos un libro sobre el poder estadounidense y la revuelta árabe, que todavía está disponible, como una historia de la destrucción del nacionalismo árabe, el nacionalismo árabe laico. Permíteme intentar decir un par de cosas. Primero, en mi opinión, Estados Unidos fue plenamente cómplice en el ataque contra el liderazgo de Hamás. No acepto las escasas pruebas de que aviones israelíes dispararon misiles contra el edificio. Los expertos con los que he hablado dicen que solo hubo 2 o 3 detonaciones rápidas en los vídeos, y los daños en la fachada del edificio no son coherentes con misiles entrando o cohetes desde el aire, descendiendo en diagonal o verticalmente. En cambio, creo que las pruebas y las fuentes que tengo sugieren que las pruebas, aunque esta parte es especulativa, indican que los ataques fueron realizados por drones disparados horizontalmente contra el edificio desde vehículos. Y si fueron vehículos los que dispararon, eso significa que entraron en Qatar desde el extranjero. La fuente más probable de los vehículos fue Israel, sin duda alguna. El tránsito más probable fue la base aérea de Al-Udeid, de Estados Unidos. Y todo lo que he visto sugiere que se trató de una operación estadounidense-israelí de principio a fin. Sin embargo, como fracasó, y acabamos de citar a Trump, como fracasó, porque digamos los planificadores no fueron lo suficientemente cuidadosos, porque Hamás no fue destruido de la manera en que lo fue Hezbollah en Beirut, o Haniyeh fue asesinado en Irán, o Soleimani fue asesinado en Bagdad, la combinación del poder israelí y estadounidense fracasó en su objetivo. Trump tiene que volver a mejorar las relaciones públicas con esos estados. Los Emiratos, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, que tradicionalmente se han sentido amenazados por el nacionalismo árabe laico, pero que han dominado la Liga Árabe cuando se reúne colectivamente, sin entrar en todos los conflictos y rivalidades interárabes. Permítanme decir que ante una combinación de Israel y Estados Unidos, los estados árabes que dependen de la protección estadounidense, obviamente dudan de si esa protección se extenderá en caso de que Israel decida atacarlos. Eso no fomenta la llamada fórmula de los acuerdos de Abraham que Trump impulsó en su primer mandato y está impulsando de nuevo en su segundo mandato. No puede haber una reconciliación entre los ricos Emiratos y Israel, aunque Estados Unidos lo promueva. Pero hay un límite hasta qué punto los Emiratos pueden desvincularse de forma independiente, y esos límites están marcados por el conflicto de larga data con Irán.
Así que, debido a que los Emiratos, porque el nacionalismo árabe está muerto, tan muerto como lo está Saddam Hussein, tan muerto como lo está Muammar el-Gaddafi, no existe una fuerza en el mundo árabe capaz de resistir tanto a Estados Unidos como a Israel, y la capacidad de los estados árabes para lograr la paz, una paz suficiente con Irán, es muy limitada. De modo que esa amenaza concreta para los líderes árabes sería menor en su cálculo que la amenaza proveniente de Israel. Desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos, incluidos los de Rusia y China, para mejorar las relaciones entre árabes e iraníes, la percepción árabe es que Irán representa una amenaza mayor para la supervivencia de sus regímenes que Israel. Al fin y al cabo, ¿acaso Israel atacó? Un catarí murió en el ataque, pero los cataríes entienden que no fue un ataque contra Qatar, fue un ataque contra los palestinos en Qatar. Por lo tanto, creen los cataríes, los emiratíes, los estados árabes ricos, que Israel y Estados Unidos representan una amenaza mayor para su supervivencia que Irán. Creo que la respuesta es no, no lo creen. Hasta que no haya un acercamiento serio y fundamental entre Irán y los árabes, la fuerza dominante de la política árabe, tal como existe actualmente, será siempre buscar protección de Estados Unidos. Pero esta protección que ofrece Estados Unidos a los árabes siempre viene acompañada de una amenaza. Si no os comportáis, os haremos daño. Y en mi opinión, Israel siempre ha sido la punta de lanza del control imperial estadounidense en Oriente Medio. Y el régimen iraní, desde el Shah, no ha logrado, ¿cómo decirlo?, superar ese problema. La guerra de Saddam Hussein contra Irán y la guerra contra Kuwait intensificaron este conflicto. La muerte de Gaddafi, aunque Libia es un país pequeño, eliminó una voz a favor de la unidad árabe y de la unificación contra el enemigo principal. Desde el punto de vista de Gaddafi, siempre estuvo claro, primero Estados Unidos, luego Israel. Y Gaddafi siempre consideró a Israel, al igual que Nasser antes que él, Nasser de Egipto, y en cierta medida Saddam Hussein de Irak, y en cierta medida Hafez al-Assad de Siria, como el arma, la punta de lanza de la amenaza estadounidense contra los árabes, que sigue vigente. Así que no veo la respuesta de los cataríes, y no puedo esperar ni anticipar que una combinación de la Liga Árabe cambie eso. El único Estado árabe o grupo árabe que ha resuelto el conflicto con Irán y se ha centrado en oponerse a Estados Unidos e Israel son los yemeníes, los hutíes. Es la única fuerza árabe que representa el potencial futuro sobre el que preguntabas. Pero fíjate en lo pequeña, aislada, amenazada y continuamente atacada que está, tanto por Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, lo aislados que están. ¿Reciben apoyo de Qatar? No, al contrario. Supongo que la respuesta, la triste respuesta a tu pregunta, Nima, es que los hutíes son el ejemplo de que sí, es posible que los árabes y los iraníes lleguen a una alianza fundamental que asegure su independencia a largo plazo. Pero fíjate en lo pequeños y aislados que están los hutíes. Fíjate en lo a la defensiva que está Irán. Fíjate en lo dañado que está Hezbollah en Líbano. Estos son los hechos sobre el terreno ahora mismo. El más interesante que un fracaso del poder estadounidense y israelí, que como un ejemplo de un cambio en la alianza árabe-iraní en el futuro. Creo que lo que ha sucedido en Oriente Medio es increíble, John. Mira la guerra entre Arabia Saudí y Estados Unidos por un lado y los yemeníes por el otro. ¿Recuerdas que en aquellos días el principal enemigo de los estados árabes eran los yemeníes junto con los iraníes? Porque normalmente Irán apoya a los hutíes para atacarnos y todo eso. ¿Sabes? Lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023 lo ha cambiado todo, John. Lo ha cambiado todo. El Asia Occidental, o Medio Oriente, de hoy es totalmente diferente antes de comenzar el conflicto que existía. Sí. Ves a todos estos países uniéndose. Estaban en enalzar su relación con Israel. ¿Lo recuerdas? Sí. Todo ha cambiado. No sé si eso se valora en Washington o en Israel.
appreciated in Washington or in Israel? Well, I think what we've seen. Bueno, creo que lo que hemos visto en la transformación de Israel es que por primera vez Israel y toda su diáspora judía creen que pueden liquidar a los árabes, liquidar no solo al liderazgo. El asesinato de líderes árabes o de los llamados terroristas, como los israelíes los llamarían, ha sido una política israelí, estadounidense, francesa y británica durante más de un siglo. Sin embargo, liquidar a todos los árabes en un territorio no era una política israelí, una política activa hasta ahora. Y mientras hablamos, como entiende nuestra audiencia, el State está entrando en la ciudad de Gaza. Así que la idea de que los israelíes pueden hacer algo más que simplemente desplazar a los árabes. Recuerden, ya hemos hablado en este programa antes de que Franklin Delano Roosevelt ofreció un soborno a Abdulaziz, el jeque o rey de Arabia Saudí, en el 42 o 43 cuando se reunieron, un soborno para desplazar a los palestinos y que Palestina se convirtiera en un territorio judío. Esa era la política estadounidense. Israel no existía en ese momento. Hubo resistencia por parte de Abdulaziz, pero no existía el concepto en ese entonces, salvo posiblemente en escritos y discusiones sionistas, y luego con la banda Stern y las diversas formas de terrorismo israelí que surgieron para expulsar a los británicos de Palestina. No existía la idea de que sería necesario matar a los árabes para gobernarlos. Se entendía más bien como una política estadounidense-israelí de asesinar a sus líderes. Sobornarlos es más barato que matarlos. Pero en última instancia, donde estamos ahora es que los que han sido asesinados son sirios. Podemos ver los resultados. Irak dividido y destrozado, Siria dividida y destrozada, Líbano dividido y destrozado. Tengo que seguir y seguir con solo los yemeníes resistiendo y demostrando la capacidad de resistir para siempre e infligir a Israel un coste que Israel a largo plazo, en una guerra larga, no puede permitirse, no puede soportar, porque en última instancia dependería de que nosotros lo financiáramos, y eso también se agotará. Así que creo que tienes razón, Nima. Hemos superado el umbral de la política estadounidense-israelí de reemplazar el liderazgo árabe para que los que quedaran fueran sumisos y sirvieran a las políticas estadounidenses, dieran regalos. El soborno va ahora en la otra dirección, ¿verdad? Qatar regala un avión valorado en $400 millones al presidente Trump, en comparación con el soborno que Franklin Roosevelt ofreció a Abdulaziz, un DC-3 Dakota, si no recuerdo mal, que iba a ser el primer avión que Arabia Saudí tendría a partir del 43. En realidad, Abdulaziz rechazó el regalo. Trump aceptó el suyo. Ahora, el simbolismo debería ser claro para nuestra audiencia. Los árabes pagando por protección frente a una combinación de Israel, que creen que Estados Unidos puede controlar, e Irán, al que esos árabes esperan que Estados Unidos castigue y debilite. Todo ha cambiado porque Irán ha sobrevivido a lo peor que los estadounidenses y los israelíes le han lanzado en los últimos 2 años. Han sobrevivido a lo peor que Saddam Hussein les lanzó. Son mucho más resilientes. Y tú lo sabes mejor que yo. Así que eso es un cambio fundamental. Irán ha demostrado su resiliencia. Los árabes no lo han hecho, salvo los hutíes, salvo Yemen. La posición de Rusia siempre ha sido, y sigue siendo, buscar acuerdos entre los estados árabes débiles, los estados árabes fuertes, Irán e Irán. Siempre ha sido integradora. Pues remiten que esa política estadounidense ha sido de base en la política rusa un fracaso y un faz. Russian policies been a failure. Thank you so much, John, for being with us today. Muchas gracias, John, por estar con nosotros hoy. Un gran placer como siempre. Muchas gracias, Nima.